Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros, buenos días, público veedor. A continuación, voy a hablar sobre los yacimientos o qué depósitos se pueden extraer dentro de una minería a cielo abierto. A continuación, la realizaré mediante una presentación en Prezi. Bien, ya. En cuanto como introducción de este tema, tenemos que cuando hablamos sobre la minería a cielo abierto, también conocida como a rajo abierto o tajo abierto. Nos referimos a aquella actividad en donde los aprovechamientos mineros o explotaciones mineras se desarrollan por encima de la corteza terrestre o superficie terrestre, en donde para la explotación de una mina a cielo abierto es necesario excavar, ya sea por medios mecánicos o con explosivos, los terrenos, como lo conocemos, como es el método de perforación y moladura, los cuales recubren o rodean la información geológica de un yacimiento. Bien, al hablar de los tipos que podemos, con tipos de yacimientos, los cuales los podemos realizar a cielo abierto, tenemos la siguiente clasificación, lo cual es por su forma, por el relieve del terreno original, por su proximidad en la superficie, por su inclinación, por su complejidad o número de mineralizaciones, por la distribución o calidad eh, del mineral en yacimiento o por el tipo de la roca dominante. Ya. En cuanto a la clasificación por su forma, tenemos los isométricos, los estratificados o filonianos, los columnares o cilíndricos y también los intermedios o mixtos. En los isométricos, los cuales los podemos entender, los cuales se extienden en todas las direcciones, también conocidos como depósitos masivos. Los estratificados o filonianos, estos se presentan según dos direcciones preferentes. Los columnares o cilíndricos, estos se extienden en una sola dirección y los intermedios son estos combinan características de dos o más de los grupos anteriores, ya sea isométricos, estratificados o isométricos columnares, isométricos estratificados. Prácticamente sería la unión en donde la morfología de estos yacimientos será basada en la geometría final de las explotaciones, la secuencia de la extracción y el método de minado que se desee utilizar. En cuanto a la clasificación por el relieve del terreno original, tenemos horizontales o planos. Estos son cuando la superficie es llana o horizontalmente. En ladera es cuando, según la disposición de masas mineralizadas, estos pueden ser a favor del talud o en contra del talud. Tenemos montañosos cuando el terreno es irregular y se presentan importantes accidentes topográficos. Y los submarinos o subacuáticos es cuando están cubiertos por una lámina de agua, en donde la geometría del terreno va a ser la que determine en cierta medida, ya sea el método de explotación y la aplicabilidad de los medios mecánicos para poder llevar a cabo la extracción de los distintos materiales o minerales. Tenemos la clasificación por su proximidad. eh, Tenemos los superficiales, los profundos y los variables, en donde los superficiales es cuando se dan o no existe material de recubrimiento, donde se presenta un espesor inferior a 20 o 30 metros. Los profundos, en cambio, como su nombre lo indica, localizados a profundidades mayores entre 40 y 250 metros, y los variables son aquellos en los que la parte es económicamente explotable, así lo abierto, y el resto se desarrolla según la profundidad, ya puede ser por minería subterránea o de interior, en donde la posición de cada yacimiento o de un yacimiento con respecto a la superficie, ya sea regular o irregular, se podrá clasificar en algunos casos como un grupo de indicados al compartir características propias en varios lugares, por así decirlo. Bien, la clasificación por su inclinación. Tenemos horizontales, tumbados, inclinados y verticales, en donde los horizontales presentan ángulos que pueden variar desde los 0 grados hasta los 10 grados o 15 grados sobre el plano horizontal, como podemos ver en la presente imagen. Tenemos los tumbados,
con ángulos entre 10, 15 grados hasta los 25, 30 grados, como podemos observar, como su nombre lo indica, tumbada. Tenemos los inclinados con ángulos que superan los 25 y 35 grados, hasta pueden llegar a 70, 80 grados. De igual manera tenemos los verticales, que son ángulos comprendidos entre 70 y 90 grados, conocidos como ángulos rectos. Bueno, a continuación tenemos una gráfica de los yacimientos que se pueden explotar de mineral explotables a cielo abierto, en donde tenemos que se dividen en estratificados y no estratificados, en donde ya mencionamos anteriormente las características de algunos de ellos, en donde los estratificados los podemos encontrar entre horizontales y inclinados, y los no estratificados en verticales y masivos. Bien. En horizontales podemos encontrar los profundos o superficiales, en los cuales los superficiales se dividen en potentes y estrechos, en donde los potentes vienen a ser terrazas con transporte de material estéril alrededor de la estación, conocido como MENA, que sería material que nos importa o material rentable dentro de nuestro yacimiento. De igual manera tenemos la descubierta con vertido directo, los cuales el ratio de la explotación constante para una misma profundidad o avance lateral. De igual manera, en los horizontales podemos encontrar sean cortos con vertedero exterior, cortos con vertedero exterior, como ya mencioné, y en los inclinados, que se dividen en tumbados e inclinados, estos tienen una relación con los verticales, en donde los verticales anchos también tendrán un corte con vertedero exterior. Siguiendo con la gráfica, en los no estratificados dentro de los masivos tenemos anchos, irregulares y cilíndricos, en donde de igual manera estos tendrán un corte con vertedero exterior, en donde el incremento del ratio de la explotación al aumentar la profundidad, ya sea avance vertical, aumentará de manera vertical y lateral. Ya. En cuanto a la clasificación, siguiendo con la clasificación, tenemos la clasificación por su número de mineralizaciones. Tenemos los simples, los complejos y depósitos diseminados, en donde los simples son caracterizados por una construcción ya sea homogénea, en donde no presentan niveles de mineralizaciones o inclusiones, en donde todos los minerales que se encuentran o se extraen son propios del yacimiento. Los complejos puede tener minerales con altas leyes, masa de mineral pobres o estériles en contactos claros, en donde cierta explotación se debe realizar de forma selectiva. En algunos casos, los depósitos con diferentes masas o niveles mineralizadores pueden obligar a una explotación más compleja. Y los depósitos diseminados, tenemos que estos son complejos en su estructura, ya que presentan una distribución más o menos aleatoria en cuanto a su contenido recuperable. Bien, tenemos la clasificación por la distribución de la calidad del mineral en un yacimiento. Tenemos los uniformes y los no uniformes. Dentro de los uniformes, la calidad o ley de nuestro mineral debe ser la misma dentro de los límites de nuestro yacimiento. Y de igual manera, la explotación que se lleve a cabo con uno o varios tajos deberá proceder a una mezcla de los minerales extraídos. En cuanto a los no uniformes, la explotación se efectúa de forma simultánea en varias zonas para posteriormente proceder a la mezcla y homogenización de los minerales extraídos. Bien, tenemos clasificación por el tipo de roca dominante. Tenemos presentaremos algunas características en donde el recubrimiento de este mineral son rocas compactas, tenemos metamórficas o ígneas, también el recubrimiento debe o está constituido por rocas ígneas o metamórficas no homogéneas con alternancia de estériles blandos y duros. Nuestro mineral en intrusiones de estériles son rocas compactas o meteorizadas y también de origen ígneo o metamórfico.
estas mismas rocas de estéril, de recubrimiento, son blandas y densas, con el mineral y rocas de intrusión compactas o meteorizadas, de origen ya sea ígneo o metamórfico, en donde tanto el recubrimiento como la zona mineralizada están constituidas por rocas ígneas o metamórficas meteorizadas, en donde las rocas, eh, las blandas y sedimentarias, el mineral no es homogéneo. Y el recubrimiento y el mineral son blandos de origen sedimentario. Ya. En cuanto a nuestro tema, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Que una conclusión es que dentro de la minería a cielo abierto, esta se caracteriza por los grandes volúmenes de materiales que se deben mover para poder explotarlos, en donde la disposición del yacimiento y el recubrimiento e intercalaciones de material estéril determinarán la relación estéril del mineral con que se debe extraer este último. Lo que quiere decir es que cuánto material de nuestro yacimiento es el rentable que corresponde a la mena y cuánto material es lo que corresponde a la ganga, lo cual será nuestro material que no nos sirve, por así decirlo, lo cual pueden ir a este material puede ir a los botaderos o a la planta de procesamiento. Lo que viene siendo la mena iría a la planta de procesamiento y lo que viene siendo la ganga puede ir a los botaderos o de igual manera a la planta de procesamiento. Bien, entonces el diseño de una mina, como ya sabemos, tiene múltiples fases, múltiples etapas, de igual manera objetivos en los que podemos destacar, encontrar la selección del método de explotación, que es algo muy importante dentro de nuestro yacimiento por el método que deseamos explotar. Como ya sabemos, existen métodos tradicionales, clásicos. Hoy en día, en la actualidad, tenemos métodos geostadísticos, sistemas basados a computadora, asistidos por computadora de igual manera, donde todo con la tecnología va evolucionando, cambiando. De igual manera, dependerá del dimensionamiento geométrico de la mina, también de una determinación del ritmo actual de producción y ley de corte, de acuerdo al yacimiento que deseemos explotar, como cada mineral tiene su debida ley de corte y cuánto material será rentable. De igual manera, existe una secuencia de extracción entre otros factores que podemos considerar, en donde esta clasificación, ya que en la cátedra de cielo abierto eh, debemos determinar el tipo de yacimiento al que se desea explotar para posteriormente realizar un método de explotación, determinar las diferentes medidas de la mina, la ley de corte y de producción que vamos a extraer de dicho yacimiento. Como bibliografía hemos consultado las siguientes fuentes. Y en cuanto al tema de este tema, eso sería todo. Les agradezco mucho por su atención y muchísimas gracias.